Hola amigos, bueno, vamos a continuar con nuestras charlas. Ahora vamos a hablar de anatomía de la pared abdominal. Recordemos que tenemos piel, tejido celular subcutáneo con la capa de superficial de Camper y la profunda de Scarpa. Luego tenemos la aponeurosis anterior, ¿no? Esta aponeurosis anterior en la línea media va a formar la línea alba. La importancia de esta aponeurosis anterior, la importancia de esta aponeurosis anterior es que es la capa más fuerte, es la capa más fuerte, es la capa que realmente tiene la función de pared, de contención, ¿no? Esa es la capa que le da la función de pared a todas las capas. La capa más resistente es la piel, ¿no? Tanto es así que cuando nosotros, por ejemplo, cerramos a un paciente, algunas veces se eviscera, ¿no? Y la capa que sostiene esa evisceración, que la bloquea, es la piel. ¿No? Entonces, la piel es la capa más resistente, pero la que le da función de pared es la aponeurosis anterior. La aponeurosis anterior en la línea media va a formar la línea alba y en la parte posterior va a formar una estructura importante que se llama la miniculum linea albae, que forma parte del ligamento de Cooper, que vamos a ver más adelante. Luego tenemos las capas musculares, que es el oblicuo mayor, el oblicuo menor, el músculo transverso, que tienen sus fases que en conjunto se llama la vaina tendinosa de los rectos, que vamos a hablar más adelante, ¿no? Y luego tenemos la ponerosis posterior la fascia transversalis y el peritoneo. Eso en líneas generales. El músculo recto del abdomen. El músculo recto del abdomen es un músculo que va del pubis a las costillas y a la apófisis sifoides, ¿ya? A las costillas 5, 6 y 7, básicamente. 5, 6 y 7. Y a la apófisis sifoides. Es un músculo que, como nosotros vemos, tiene cuatro vientres musculares y tres vainas tendinosas. La vaina tendinosa inferior está a nivel del ombligo y la vaina tendinosa superior a nivel de la costilla 8. ¿Ok? En la línea media, la aponeurosis va a formar la línea alba. ¿Listo? La irrigación y la inervación de los músculos del abdomen, tanto como su función, son similares, ¿no? En la erección, contención del abdomen, están irrigados por los nervios irrigados por los músculos, por las arterias epigástricas, las arterias intercostales, la arteria circunfleja, los nervios intercostales, casi tienen la misma vascularización e inervación. ¿Ya? Lo más importante es que este músculo recto a nivel de la línea media va a formar la línea alba. El músculo oblicuo mayor es un músculo que tiene una dirección contraria a los músculos rectos. Los músculos rectos van del pubis hacia arriba y el oblicuo mayor va de arriba hacia abajo, ¿no? Tiene inserciones este, desde la quinta costilla hasta la doceava costilla más o menos, se entrecruzan con los músculos serratos y el dorsal ancho. De ahí sus fibras se dirigen hacia abajo a la cresta ilíaca, la espina ilíaca y al pubis, ¿no? En la línea media, las fibras, la ponerosis del músculo oblicuo mayor va a ir a insertarse hacia la línea alba también. ¿Cuál es la importancia de este músculo? La importancia de este músculo es que en la parte inferior, a nivel de la región inguinal, este músculo, los fascículos que van de este músculo, de la espina ilíaca al pubis, van a formar lo que se llama el ligamento inguinal, parte del ligamento inguinal. Otra estructura importante que forma este oblicuo mayor es la pared anterior del canal inguinal. Forma la pared anterior del canal inguinal. Otra estructura importante que tiene este músculo es que unos fascículos se van a insertar en el pubis y otros en la línea media y van a formar los pilares del diafragma, los pilares del orificio inguinal superficial. Entonces, el oblicuo mayor tiene su importancia porque primero forma el ligamento y parte del ligamento inguinal, forma el pilar externo, el pilar interno del orificio inguinal superficial y el oblicuo contralateral forma el pilar posterior o ligamento de Coles, ¿no? Entonces, esas son las estructuras
que el oblicuo mayor va a formar parte del canal inguinal. ¿Listo? Entonces, para recordarles que este músculo oblicuo mayor va a formar la pared anterior del canal inguinal, el ligamento inguinal o pared inferior, y los pilares externo, interno, y el pilar posterior, el oblicuo contralateral o ligamento de Coles forma el pilar posterior del orificio inguinal superficial. ¿Listo? El oblicuo menor es un músculo que tiene fibras contrarias al oblicuo mayor. El oblicuo mayor va de arriba hacia abajo y el oblicuo menor va de abajo hacia arriba. En realidad, el oblicuo menor tiene fibras superiores, posteriores, que son costales, que se insertan en las tres últimas costillas, y tiene unas fibras intermedias que van hacia la línea media y unas fibras anteriores o inguinales, ¿no? En la línea media, estos músculos van a formar también parte de la vaina tendinosa de los rectos y finalmente terminan en la línea alba. En la parte inferior, el oblicuo menor, en su inserción del pubis, de la espina ilíaca anterior superior al pubis, forma este arco muscular que se llama el tendón conjunto junto con el músculo transverso. ¿Listo? Este tendón conjunto, que forma también parte del músculo transverso, forma el techo del canal inguinal. Este techo del canal inguinal es parte del borde superior del triángulo de Hasselbalch. ¿Listo? Entonces, el oblicuo menor va a formar este arco muscular que se llama el tendón conjunto junto con el músculo transverso, que forma el techo del canal inguinal, y además algunas veces la inserción de este tendón conjunto es superior. En ese caso ya no va a formar parte de lo que se conoce como triángulo de Hasselbalch, sino cuadrilátero de Hesser, que vamos a hablar más adelante. ¿Listo? La irrigación, la inervación y las funciones son similares de los músculos rectos. El músculo transverso es el único músculo que realmente recorre toda la circunferencia del abdomen. Tiene una inserción amplia, ¿no? Desde las últimas costillas, la apófisis transversa de las vértebras lumbares, el ligamento lumbocostal, la cresta ilíaca, la espina ilíaca anterior superior y el pubis. Y luego de eso se dirige hacia adelante, ¿no? Y cubre desde la región lumbar, cubre hasta la línea media. Realmente es el único músculo que le da toda la vuelta al abdomen, ¿ok? Este músculo transverso, en su inserción de la espina ilíaca al pubis, forma el tendón conjunto que es el techo del canal inguinal. ¿Listo? En la parte posterior, los fascículos van a formar un arco a nivel del ombligo que se llama el ligamento arcuato, ¿no es cierto? Por encima del ombligo el, va a estar el límite entre la parte superior y la parte inferior, va a ser el ligamento arcuato. ¿Listo? En la parte inferior solamente es una lámina adelgazada que se llama la fascia transversalis. La aponeurosis del oblicuo, del músculo transverso en la parte infraumbilical se adelgaza tanto que se llama la fascia transversalis. Y en la parte superior va a formar parte del estuche posterior de los rectos. En un momentito vamos a repasar eso un poco. Esas son las principales características de los músculos de la pared abdominal y el músculo piramidal, que es un músculo inconstante que va del pubis a la línea alba, ¿no? Ahí tienen de la inserción, inervación y irrigación del músculo transverso. Ahora, la aponeurosis posterior, como les dije, tiene dos partes, una supraumbilical o pars superior y otra infraumbilical. En la parte infraumbilical solamente es una lámina adelgazada que se llama la fascia transversalis y el peritoneo. En la parte anterior, toda la vaina tendinosa de los músculos abdominales van a formar el estuche anterior de los rectos. ¿Listo? Entonces, este estuche anterior de los rectos
está formado de la siguiente manera. Encima del ombligo, en la parte superior, por encima del ombligo, el estuche de los rectos tiene una aponeurosis anterior y una vaina posterior y una vaina anterior. La vaina anterior está formada por la vaina del músculo oblicuo mayor y el fascículo anterior del oblicuo menor. El estuche posterior está formado por la aponeurosis del oblicuo del transverso y la vaina posterior del oblicuo menor. ¿Listo? Sí se entiende eso, ¿no? En cambio, en la parte infraumbilical, el estuche de los rectos solamente está formado, tiene su vaina anterior, el estuche anterior nada más, que está formado por toda la vaina tendinosa de los rectos. En la parte posterior solamente está la fascia transversalis y el peritoneo, ¿listo? Ahora, los espacios que nosotros tenemos en la cavidad, en la pared abdominal, en la parte posterior, en la parte intraabdominal, básicamente son dos. Tenemos el espacio de Retzius, que es en realidad un espacio triangular. ¿Ya? Este espacio triangular está limitado por los vasos epigástricos, por los lados, y por la lámina pubo-vesical en la parte inferior. Este espacio triangular se llama espacio de Retzius. Es un espacio virtual que está formado en la parte anterior por la fascia transversalis, que aquí está cortada, ¿no? Esta es la fascia del músculo oblicuo, del músculo transverso que se llama fascia transversalis, adelgazada en la parte infraumbilical, ¿listo? Y el peritoneo. Entonces, entre el peritoneo y la fascia transversalis está el espacio preperitoneal de Retzius. ¿Listo? Ese es el espacio preperitoneal de Retzius que está limitado, como les dije, por los vasos epigástricos a los lados y la lámina pubovesical en la parte inferior. Este es un espacio bastante importante que se llama también retropúbico o prevesical. ¿Listo? Entonces, el espacio de Retzius es un espacio retropúbico o prevesical. Lateral al espacio del Retzius está el espacio de Bogros, ya que es un espacio retroinguinal. El espacio de Bogros está formado lateralmente por la fascia ilíaca y los vasos epigástricos. ¿Qué tenemos en ese triángulo, en ese espacio de Bogros? Tenemos el orificio inguinal profundo con todas sus estructuras. ¿Listo? Que son espacios importantes al momento de la reparación de acá tenemos un poco más, más gráfico, ¿no? El espacio, el límite entre el espacio de Retzius y el de Bogros es los vasos epigástricos. Lateralmente está la fascia, ¿no? Esta fascia, de la fascia ilíaca, ¿listo? Y en ese triángulo está el orificio inguinal profundo con las estructuras del ligamento inguinal, los vasos femorales, el uréter, los vasos espermáticos, los vasos deferentes. ¿Listo? En el espacio de Bogros, si nosotros nos damos cuenta, tenemos un paquete vascular que se llama el paquete vascular de Ben-David, que está formado por estos vasos, los vasos rectuciales, los suprapúbicos, los retropúbicos, que vienen de la obturatriz. Entonces, este arco vascular de Ben-David algunas veces ocasionan sangrado, hematoma, ¿no? La difusión cuidadosa es importante. Otra estructura que tenemos importante es este vaso que se llama la corona mortis, que es una anastomosis entre la epigástrica y la obturatriz. Normalmente esto también algunas veces sangra, pero con una disección cuidadosa es de fácil control. Algunas veces ocasiona un sangrado un poco aparatoso, pero cuando uno hace una disección cuidadosa, no tendría que generar mayor problema. Entonces, en el abdomen, nosotros tenemos unos cinco triángulos, unos cinco triángulos que lo vamos a ver. Esta es una imagen real, una imagen de una cavidad abdominal donde ¿qué cosas tenemos? Si nos damos cuenta, acá tenemos un orificio, ¿no? Este orificio es el orificio inguinal profundo, pero si se dan cuenta está dilatado, por lo tanto esto sería una hernia indirecta. Y si se dan cuenta, acá hay otro orificio
en la pared, que sería una hernia directa. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el detalle acá de los triángulos? Normalmente nosotros cuando tenemos esta visión, para diferenciar los triángulos del retroperitoneo, nos tenemos que guiar primero del ligamento umbilical mediano, ¿no? Que es el uraco. Luego los ligamentos umbilicales mediales, ¿no? Y finalmente los ligamentos umbilicales laterales, o donde están los vasos epigástricos, ¿no? Acá tenemos los ligamentos inguinales. Entonces, por fuera de los vasos epigástricos y por encima del ligamento inguinal, si se dan cuenta, el ligamento inguinal estaría pasando por acá, ¿sí? ¿No? El otro ligamento inguinal estaría pasando así, así. Si se dan cuenta, como les dije, acá hay un orificio inguinal profundo y acá está el otro orificio inguinal profundo. ¿Listo? Se dan cuenta, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia está que en este orificio inguinal es un orificio dilatado, y por lo tanto sería una hernia indirecta. Entonces, el triángulo que se encuentra entre el ligamento inguinal y los vasos epigástricos se llama el triángulo de las hernias indirectas. ¿Ya? De las hernias indirectas. ¿Listo? Ahora, el espacio que está formado por dentro de los vasos epigástricos y por encima del ligamento inguinal se llama el triángulo de las hernias directas. ¿Cómo está formado este triángulo de las hernias directas? ¿Se acuerdan del ligamento, del tendón conjunto? Ya bueno, el tendón conjunto, los vasos epigástricos, el ligamento inguinal se llama el triángulo de Hasselbach. ¿Listo? Entonces, ese es el triángulo de las hernias directas. ¿Ya? Acá, por ejemplo, tenemos una hernia directa. Está por encima del ligamento inguinal, que es este, y por dentro de los vasos epigástricos, que es este. Entonces, acá es donde se produce una hernia directa, como en este lado. ¿Listo? Ya. Ah, ya. Ahora, tenemos tenemos otro triángulo que está entre los vasos y el conducto deferente, los vasos deferentes y el conducto deferente, y los vasos espermáticos. Este es un vaso espermático y este es un conducto deferente con sus vasos deferentes. Entre los vasos espermáticos y el conducto deferente está el triángulo de la muerte o el triángulo de Doom. ¿Listo? ¿Qué cosa se encuentra en ese triángulo? Los vasos femorales. Los vasos femorales. Por eso se llama el triángulo de la muerte, porque una disección sin tener cuidado puede ocasionar un sangrado aparatoso. Por eso se llama el triángulo de la muerte. Ahora, por fuera de los vasos epigástricos y por debajo del ligamento inguinal, ¿qué cosa tenemos? Tenemos el triángulo del dolor. ¿Por qué? Porque por este triángulo pasa el nervio femoral, ¿no? Y un nervio genitofemoral lateral. ¿Listo? Los nervios femorales. Por eso se llama el triángulo del dolor. Sí se ha entendido, ¿no? Entonces, esos triángulos son los que se encuentran en la cavidad, en la pared, en el retroperitoneo, ¿no es cierto? Entonces, acá está una hernia inguinal indirecta que está por encima del ligamento inguinal y por fuera de los vasos epigástricos. Esa es una hernia inguinal indirecta. Cuando está por dentro de los vasos epigástricos y por encima del ligamento inguinal, o sea, en el triángulo de Hasselbach, es una hernia directa. ¿Listo? Hay otro triángulo que está por debajo del ligamento inguinal y por dentro de los vasos del conducto deferente. Y es el triángulo
femoral, ¿ya? De las hernias femorales. ¿Listo? Acá van a tener un esquema un poquito más detallado, donde un esquemático, ¿no? Bien esquemático, donde tenemos todos los triángulos. Entonces, este es el lado derecho, este es el ligamento inguinal, los vasos epigástricos, ¿no es cierto? Entonces, por encima del ligamento inguinal y por fuera de los vasos epigástricos, está el triángulo de las hernias indirectas, porque acá se encuentra el orificio inguinal profundo. Por dentro de los vasos epigástricos y por encima del ligamento inguinal están las hernias directas, es decir, el triángulo de Hasselbalch. Ese es el triángulo de Hasselbalch. El tendón conjunto, vasos epigástricos, ligamento inguinal. ¿Ya? Y por debajo del ligamento inguinal y el conducto deferente tenemos el triángulo de las hernias femorales. Entre los vasos y el conducto deferente y los vasos espermáticos, el triángulo de Dunn, por tanto, los vasos femorales. Y por encima de los vasos espermáticos y por debajo del ligamento, el ligamento inguinal, el triángulo del dolor, porque por acá está pasando los nervios femorales. Y acá hay otro nervio genitofemoral lateral. ¿Listo? Aquí son los nervios, por eso se llama triángulo del dolor. Listo. Entonces, esos son los triángulos que tenemos en nuestro cuerpo. Ahora, las diferentes formas de colocar malla, las diferentes formas de colocar la malla, ahora lo denominan, por ejemplo, es una manera de denominar la colocación de las mallas, ¿no? Entonces, la colocación de las mallas, ahí, ahí. Entonces, las mallas se pueden colocar encima de la aponeurosis, ¿no? Y se llama supraaponeurótico, es decir, onlay, le ponen onlay. Se puede colocar entre las aponeurosis, se llama inlay, ¿no? En realidad es una malla interaponeurótica. Se puede colocar debajo de la aponeurosis, ¿no? Se llama sublay, dice. Entonces es retroaponeurótico. Se puede colocar entre la fascia o la aponeurosis posterior y el peritoneo, entonces se llama preperitoneal. ¿Listo? Y se puede colocar a nivel de la cavidad abdominal, eso se llama intraabdominal. Esos son los lugares donde se pueden colocar las mallas. Ahora, existen unas técnicas para cirugías eh, para hernias ventrales gigantes, que se llama la técnica de separación de componentes, que consiste en disecar el saco hasta identificar la, la aponeurosis o el estuche de los rectos. Entonces hay dos maneras de disecar los rectos, de hacer una técnica de separación de componentes, es decir, separar los componentes que forman la pared abdominal, algo así es. Entonces lo primero que se hace es, por ejemplo, en las eventuaciones se apertura el estuche anterior de los rectos. Esa apertura del estuche anterior de los rectos te permite un avance de más o menos 4 centímetros, ¿ya? Entonces, 4 centímetros en el lado izquierdo y 4 centímetros en el derecho ya son 8 centímetros. Si con esa apertura la, el cierre de la eventuación está con tensión, hay la posibilidad de aperturar este, la, la línea semilunar, o sea, se continúa la disección hasta identificar la línea semilunar y se diseca desde el reborde costal hasta el pubis y luego se apertura esa línea semilunar. Se apertura las líneas semilunares de tal manera que uno desprende su inserción del oblicuo mayor. Esta apertura de la línea semilunar te permite un avance adicional de más o menos 12 centímetros, ¿no? Entonces, generalmente con este avance permite hacer un cierre sin tensión, porque las cirugías de hernia y eventraciones básicamente tienen los cierres sin tensión y los con tensión. Los con tensión no se colocan malla. La malla no se coloca. En cambio, con los sin tensión sí se coloca malla. ¿Ya? La malla. Entonces,
Las cirugías con tensión tienen mucha recidiva, mayor al 50%. Por lo tanto, esta técnica ya no se usa. Se coloca malla. ¿Listo? Entonces, para evitar un cierre con tensión, tú puedes hacer una técnica de separación de componentes en una eventación grande. Ahora, ¿cuál es el problema de esta técnica de separación de componentes anterior? Que produce mucha disección, se requiere mucha disección y se pueden ocasionar seromas, hematomas, abscesos e incluso se puede generar necrosis de la pared abdominal. ¿Ok? Ahora, la otra técnica de separación de componentes es la técnica posterior. La técnica posterior tiene ya tres variantes. Tiene tres variantes, ¿no? Esta técnica de separación posterior evita la disección de vasos nervios. Es una disección que disminuye la cantidad de seromas, hematomas, posibilidad de necrosis de pared. Ya es la mejor técnica. Entonces, la técnica de separación de componentes puede ser accediendo al espacio intermuscular entre el oblicuo menor y el transverso. ¿Listo? También puede ser accediendo al espacio retromuscular. ¿Listo? Esa es otra manera. Y actualmente lo que se está haciendo, lo que está dando mejores resultados es la sección del músculo transverso. La sección del músculo transverso es desde el reborde costal hasta el pubis. Entonces seccionas el músculo transverso y te permite un cierre sin tensión de las eventraciones gigantes. ¿Listo? Acá hay una imagen donde se está, acá por ejemplo se está seccionando el músculo transverso. Acá se está seccionando el músculo transverso, ¿no? Esa sección se continúa toda la y te permite un avance que te permite hacer un cierre sin tensión. ¿Listo? Esas son las dos técnicas de separación de componentes que se hacen, del abordaje anterior y del abordaje posterior, ¿no? Y cuando es bilateral en la región umbilical, se llama la técnica de Ribes-Stoppa, ¿no? ¿Cuáles son los límites? Los músculos psoas, ¿no? Hasta encontrar los músculos psoas. Ahora, en cuanto a la región inguinal, en cuanto a la región inguinal, nosotros tenemos que recordar primero que existe un cuadrilátero que se llama el cuadrilátero de Frout-Chow, ¿no? Los límites son dos líneas verticales paralelas, una que pasa por la espina ilíaca y otra que pasa por medial a la línea media, ¿no? Y otras dos transversales que pasan por la espina ilíaca y por el pubis. Entonces, este es el triángulo, este es el cuadrilátero de Frout-Chow. Un favor, cuando se corte, en 10 minutitos, por favor, ingresan inmediatamente para continuar. Este es el cuadrilátero de Frout-Chow, ¿ok? En este cuadrilátero es donde se encuentra el agujero miopectíneo, ¿ya? El agujero miopectíneo. Este agujero miopectíneo, como su nombre indica, está formado por el músculo, el tendón conjunto y la cresta pectínea, por eso se llama miopectíneo. Ya, por este agujero miopectíneo es donde pasa el paquete básculo nervioso que va de la cavidad abdominal a las extremidades. Los vasos femorales, están pasando los nervios femorales y por acá también pasa la cadena ganglionar inguinal profunda. ¿Listo? Entonces, en el cuadrilátero de Frout-Chow se encuentra el agujero miopectíneo. Mio de músculo, pectíneo de la cresta pectínea, ¿no? Por acá pasa el paquete vascular nervioso que va a irrigar a todas las extremidades inferiores. Este agujero miopectíneo, si se dan cuenta, está dividido por este ligamento que es el ligamento inguinal, que en realidad es se llama la cintilla iliopúbica o ligamento inguinal. Esta cintilla iliopúbica lo vamos a describir un poquito más adelante. Esta cintilla divide a este agujero miopectíneo en dos compartimentos, si se dan cuenta, uno superior y otro inferior, ¿ya? Uno superior y otro inferior. ¿Listo? Ahora, describiendo el compartimento inferior,
el compartimento inferior, ¿qué es lo que tenemos ahí? Lo que vamos a tener es, básicamente, acá el compartimento inferior es importante, ¿por qué? Porque acá se encuentra el orificio crural, ¿ya? Este orificio crural es asiento de las hernias femorales o hernias crurales. El compartimento inferior tiene dos espacios, uno lateral y uno medial. El lateral es muscular y el medial es vascular, ¿no? ¿Por qué está dividido? El ligamento inguinal está dividido por un ligamento que se llama iliopectíneo, que en realidad es de continuación de la fascia pectínea. Entonces, este ligamento iliopectíneo divide al compartimento inferior en un espacio lateral que es muscular, por donde además pasa el nervio femoral. Este nervio femoral, si se dan cuenta, si se acuerdan, forma parte del triángulo del dolor, y por acá hay otro nervio femorocutáneo lateral. ¿Ya? Y el espacio medial o vascular está pues, la arteria, la vena epigástica y la cadena ganglionar inguinal profunda. En esta cadena ganglionar existe un ganglio importante que se llama el ganglio de Cloquet. La ausencia de ese ganglio de Cloquet predispone a la formación de las hernias crurales. Entonces, el orificio crural tiene unos límites, el ligamento inguinal, los vasos femorales y el ligamento de Cooper y el ligamento de Gimberland, ¿no? O ligamento lacunar. Esos son los límites del orificio crural. ¿Listo? Esa es la importancia del compartimento inferior. Ahora, en el compartimento inferior hay una estructura importante que se llama el ligamento de Cooper, que es este de acá, el ligamento de Cooper, ¿no? Este es el orificio femoral, ¿no? Este orificio femoral o orificio crural va a estar formado, como les dije, por el ligamento inguinal, el ligamento de Gimberland, el ligamento de Cooper, y acá forma parte también los vasos femorales, ¿no? Aquí están los vasos femorales. Ese es el orificio crural. Ahora, el ligamento de Cooper es un ligamento importante que está formado por varias estructuras. La fascia pectínea, el periostio, el ligamento de Gimberland, ¿no? Son estructuras que van a formar parte del ligamento de Cooper, pero la principal estructura del ligamento de Cooper está dado por la línea alba en su inserción posterior en el pubis, va a dividirse en dos fases, en dos pies, que se llama el adminiculum linea albae, o son las extensiones posteriores de la línea alba, ¿no? Este adminiculum es la principal estructura del ligamento de Cooper, ¿ok? Ahora, hablando del canal inguinal, ¿no? Del canal inguinal. El canal inguinal, el canal inguinal tiene cuatro paredes, una anterior, una posterior, una superior y una inferior. ¿Listo? La pared anterior, ¿cuál formaba? El músculo oblicuo mayor. Entonces, el músculo oblicuo mayor forma parte de la pared anterior. ¿Listo? Ahora, la pared inferior está formada por la cintilla iliopúbica, que en realidad esta cintilla iliopúbica está formada por dos tractos. Un tracto anterior, que se llama el ligamento de Popar, y un tracto posterior, que se llama el tracto iliopúbico. Este ligamento de Popar es un reforzamiento de la aponeurosis del oblicuo mayor. ¿Listo? Y el tracto iliopúbico es un reforzamiento de la fascia transversalis. Entonces, esta cintilla iliopúbica o ligamento inguinal forma el piso del canal inguinal. Entonces ya tenemos la pared anterior, la pared inferior, la pared posterior está formada por la fascia transversalis y el peritoneo. ¿Listo? Esa es la pared posterior. La pared superior por el tendón conjunto. Listo. Ahora, hay un detalle importante acá en la pared posterior. ¿Ya? Vamos a describir un poco la pared posterior. La pared posterior, la pared posterior tiene tres segmentos. Un segmento lateral, que el límite son los vasos epigástricos, un segmento medio y un segmento interno, que es que está formado por el tendón conjunto. ¿Listo? Entonces, tanto la parte lateral como la parte medial están reforzados y la parte media es una parte débil, es la parte más débil.
porque solamente tiene el peritoneo y la fascia transversalis. Esta parte media es donde se encuentra el triángulo de Hasselbalch. Este triángulo de Hasselbalch ya les dije que está formado por los vasos epigástricos, el ligamento inguinal y el tendón conjunto. Ese es el triángulo de Hasselbalch por donde protruyen las hernias directas, es decir, por dentro de los vasos epigástricos. Cuando este tendón conjunto tiene una inserción superior, se forma una especie, se forma una zona de mayor debilidad que se llama el cuadrilátero de Hesser, ¿no? Y predispone a las hernias inguinoescrotales gigantes. ¿Listo? Entonces, la parte interna está reforzado por el tendón conjunto y el ligamento de Henle, que son fibras del músculo recto. Y la parte lateral está reforzado por los vasos epigástricos, el tendón conjunto y este ligamento de acá que ven, que viene de la línea arcuata, que es el ligamento de Hasselbalch. Entonces, tanto el tercio lateral como el tercio medio son reforzados y el tercio medio es una zona de debilidad. Aprovechando esta imagen, vamos a describir el orificio inguinal profundo, por donde protruye por donde sale el ligamento inguinal. ¿Listo? Este orificio inguinal profundo, ¿cómo está formado? Por el tendón conjunto, los vasos epigástricos, el ligamento inguinal y reforzado por el ligamento de Hasselbalch, que viene de la línea arcuata, ¿no? Así se forma el ligamento, el orificio inguinal profundo. Listo. Ahora, vamos a describir el orificio inguinal superficial. Estamos describiendo los componentes del canal inguinal, ¿no? Las paredes. Estamos hablando de los orificios inguinal profundo y ahora vamos a hablar del orificio inguinal superficial. Este es el orificio inguinal superficial. Este orificio inguinal superficial por donde sale el canal, el cordón, entonces está formado por los pilares anterior, pilar externo, pilar interno y pilar posterior. Ya les dije que ¿de dónde viene el pilar posterior? Del oblicuo contralateral o ligamento de Coles. ¿Listo? El pilar externo y el pilar interno vienen del oblicuo ipsilateral. Entre ambos pilares existen unas fibras, las fibras arciformes. De esa manera se forma el orificio inguinal superficial por donde sale el ligamento inguinal. ¿Ok? Acá tenemos una imagen un poco más, más real, digamos, de lo que es la pared anterior del abdomen. Entonces, esta pared anterior está formado por la aponeurosis del oblicuo mayor, que es todo esto. Todo esto es la aponeurosis del oblicuo mayor. Si se dan cuenta que hay unos fascículos, ¿no?, que forman el pilar externo. Este es otro fascículo, el pilar interno, y acá adentro están los fascículos posteriores o ligamento de Coles. Y este es el orificio inguinal superficial, ¿no? Y por detrás de esto, ¿qué cosa tenemos? El ligamento inguinal. Específicamente, el oblicuo mayor